Bueno, estimados amigos, estimados colegas, muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, lo primero que queremos es darle una felicitación por este nuevo aniversario de la promulgación de la ley que nos agrupa y nos rige a nosotros acá en este hermoso país. Igualmente, darles la más cordial bienvenida a esta plataforma, que es una plataforma que el colegio ha adquirido a fin de poder mantener la línea de lo que siempre hemos venido haciendo, que son eventos técnicos, culturales, deportivos, de acercamiento y que han permitido enlazarnos en el día a día. Como ustedes están viendo, esta importante plataforma nos va a mantener unidos, no por el hecho de la situación que estamos viviendo, de la pandemia, nos vamos a separar o los vamos a dejar a un lado. Quiero también en primera instancia pedirles que por favor apaguen sus cámaras. Tengo una persona que tiene la cámara encendida, ¿ok? Y nos está demostrando a toda su casa. Muchas gracias por hacerlo, pero le agradecemos por favor que apague la cámara porque eso también ayuda a la fluidez de la información. Por otra parte, quiero informarles que en este momento las actividades que ya se encuentran planificadas y que están dentro de nuestra publicidad en la cuenta @ccp Miranda, tenemos a bien invitarlos para el jueves 18 a la charla Cómo construir un negocio de servicios profesionales altamente rentable. Esto va a ser con el licenciado Miguel Mileo. Reitero la fecha, viernes 18 de septiembre a las 2 de la tarde. Asimismo, ya se encuentran colgados en nuestra cuenta de Instagram los 10 videos de los semifinalistas que están optando por la voz de Sinergia. Sinergia, como ustedes saben, también tiene una parte musical y desde hace algunos días atrás venimos desarrollando una estrategia diferente en un concurso de canto que se abrió para todos los contadores a nivel nacional. Tuvimos a bien tener 41 participantes y ya tenemos 10 semifinalistas. Esos 10 semifinalistas tienen un segundo video que están colgados en nuestras redes sociales, @ccp Miranda en Instagram. Y de allí vamos a escoger 5 finalistas. Los 5 finalistas van a salir del voto de ustedes. Los que ustedes consideren que lo hagan mejor, por favor, vayan a la cuenta, voten por ellos y al final entonces podrán pasar a el evento planificado para la final. Otras actividades que venimos desarrollando a través de las plataformas digitales es el torneo de dominó. Lo hemos denominado Debe haber zapatero. Así que por favor, verifique e inscríbase, así como también en el torneo de Scrabble que estamos organizando. Como ustedes ven, a pesar de la distancia, buscamos alternativas para mantenernos cerca, mantenernos comunicados con ustedes y poder día a día enlazar las gestiones profesionales, técnicas, deportivas y culturales que siempre ha sido tradición dentro de nuestro colegio. Otra actividad que está enmarcada en la celebración en conjunto con la Universidad Alejandro de Humboldt, celebran la Semana Humboldtiana a partir del 14 de septiembre hasta el 18. Allí hay una serie de presentaciones en las cuales vamos a poder participar miembros de la Junta Directiva, hay planificación de actividades técnicas, están igualmente ustedes cordialmente invitados para poder participar en las mismas. Otra presentación que hemos ya confirmado desde Bolivia nos va a acompañar el licenciado Francisco Pinto, director de la Escuela Internacional de Auditoría y de Normas de Información Financiera. El día 23 de septiembre a las 7 de la noche nos va a complacer con la presentación Modelos de Informe de Auditoría y el Efecto Coronavirus. Vayan tomando nota de todas estas actividades y si las vamos diciendo muy rápido, no se preocupen. En la cuenta de Instagram, allí se encuentran los flyers de publicidad y las instrucciones para que usted se pueda inscribir en cada una de ellas. Y
También tenemos que anunciarles que el 26 de septiembre, esa no está todavía publicada, pero me permito hacerles de una vez la información. El 26 de septiembre vamos a tener a Carlos Saúl Rodríguez, quien fue la persona que motivó y hizo el cambio dentro de nuestra Vinotinto. Él nos estará acompañando, reitero, el sábado 26 de septiembre. Así que, señores, como ustedes están viendo, hay una serie de actividades que están planificadas, ya están confirmadas. Hay otras que todavía no están confirmadas y que vamos a darles grandes sorpresas para poder disfrutar de este mes aniversario bajo esta nueva plataforma virtual. Entonces, por lo consiguiente, señores, no me queda más sino darles la más cordial bienvenida a esta actividad en la cual vamos a tener a bien compartir con la licenciada Verónica Carielo, socia de impuestos de PwC de Venezuela, quien nos va a compartir sus experiencias y mejores prácticas relacionadas con el impuesto a los grandes patrimonios. Verónica, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a esta también tu casa virtual. Feliz tarde. Gracias, Wilfred. Muchas gracias por la invitación al colegio y muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Bueno, acá algunos están colocando, Wilfred, que no tienen audio, ¿no? Pero creo que el audio, yo te escuchaba bien. Sí, no sé si puede ser algo de más de ello. Ok. Exactamente, yo tengo audio perfecto, la mayoría de los participantes manifiestan que igualmente tienen audio. Lamentablemente hay personas que ya por cuestiones internas de su computador o la conexión, pues siempre presentan debilidades o dificultades. Hasta allí pues podemos ayudarles nosotros porque ya es, como digo, una condición particular de cada uno. Buenísimo. Damos inicio entonces a la charla. Un segundo, ya les comparto la pantalla. Ok, ¿me confirman que la ven? Sí, Verónica, se ve muy bien. Buenísimo. Bueno, la idea un poco en este rato es compartir con ustedes lo que es la ley de impuesto a los grandes patrimonios. Este es su segundo periodo de imposición. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, repasar un poco quiénes están sujetos a esta norma, cuál es el hecho imponible, cuál es la base imponible, ver un poco cómo vamos a determinar ese impuesto. Acá, pues, no vamos a entrar a analizar, bueno, si esta ley es constitucional o no es constitucional, pues creo que ya hemos debatido sobre eso. Como bien saben, esto es una ley que fue publicada el 3 de julio del 2019 por la Asamblea Nacional Constituyente. Pues el órgano quien tiene la atribución o la competencia para dictar normas de competencia nacional es la Asamblea Nacional, por lo cual, bueno, pudiera esta norma pues carecer de constitucionalidad. Sin embargo, bueno, es una norma que ya fue aplicada y va a seguir siendo aplicada en la práctica, por lo cual es importante pues conocerla. Esta norma, bueno, fue reimpresa por error material el 16 de agosto. Básicamente, bueno, en lugar de una reimpresión, era una reforma de esa primera ley publicada el 3 de julio. Y básicamente, ¿quiénes están sujetos a esta norma? Personas naturales y personas jurídicas designadas como sujetos pasivos especiales por la administración tributaria, cuyo patrimonio sea igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. El valor de la unidad tributaria actual es de 1.500, con lo cual estaremos hablando que este sujeto pasivo especial tendría que tener un patrimonio neto, entendiendo por patrimonio neto el activo menos el pasivo, superior a 225 mil millones de bolívares, que, bueno, ya nos perdemos un poco en estos bolívares. Traducido en dólares, estamos hablando de unos 682 mil dólares. Si comparamos con el año anterior, estamos hablando de 7.500 millones de bolívares, equivalentes a 361 mil dólares. Entonces, para ser sujeto pasivo de este impuesto,
tienen que darse las dos condiciones. Uno, que seas persona natural o jurídica, pero que haya sido calificada como sujeto pasivo especial por la administración tributaria. Y dos, que tengas un patrimonio neto superior a estos 150.000 millones de unidades tributarias. Pero ¿cuál sería el patrimonio a considerar para evaluar si estamos sujetos o no al impuesto al patrimonio? ¿Y cuál sería ese patrimonio gravable? ¿Sería el patrimonio cuál patrimonio consideramos? ¿El patrimonio histórico o el patrimonio luego de aplicar las normas de valoración? Pues bueno, deberíamos aplicar todas las normas de valoración que están establecidas en la ley y posterior a esto, pues evaluar si efectivamente estamos por encima de este mínimo tributable, y si estamos por encima, pues somos contribuyentes del impuesto, ¿ok? Adicionalmente, bueno, ¿cuál es el patrimonio que debemos considerar? ¿Es el patrimonio del 30 de septiembre o es el incremento patrimonial que hemos tenido? Porque ya declaramos este patrimonio al 30 de septiembre del 2019. Entonces, el patrimonio que debemos considerar es el patrimonio que tengamos, activos menos pasivos, que tengamos al 30 de septiembre de este año, no los incrementos patrimoniales. De hecho, dentro de las normas, dentro del artículo 12 de la ley, se establece que el patrimonio que ya declaramos es el que el fisco va a entender que ese es el patrimonio que tenemos a la fecha, salvo prueba de transmisión o pérdida. Básicamente, ¿qué grava este impuesto a los grandes patrimonios? Grava la propiedad o la posesión del patrimonio atribuible a estos sujetos pasivos. Aquí los bienes y derechos se van a atribuir al titular, el titular que se encuentre conforme a los registros públicos. En caso de que el bien no esté sometido a las formalidades de registro, entonces se atribuye al poseedor. Establece reglas específicas en caso de contratos de arrendamiento financiero y establece que el arrendatario es el que debería imputar como parte de su patrimonio ese activo en arrendamiento. En los contratos de fideicomiso, el bien objeto de fideicomiso se atribuye al beneficiario. También establece esta norma que en los casos de personas jurídicas, los bienes de uso personal por parte de los accionistas debe ser atribuido a esas personas, a esos accionistas, esas personas naturales, ¿ok? Quienes son los que ejercen la posesión. Ahora, ¿cómo tributan estas personas naturales y jurídicas? Las personas naturales y jurídicas que califiquen como residentes o domiciliadas en el país van a tributar por la totalidad de sus bienes. Es decir, vamos a tomar patrimonio mundial, bienes y derechos que estén ubicados en Venezuela o fuera de Venezuela. Este es para el caso de residentes o domiciliados. ¿Qué pasa con personas naturales y personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales, pero que tienen nacionalidad extranjera, que no son residentes en Venezuela o no están domiciliados en Venezuela? En ese caso, ellos van a tributar por el patrimonio, por los bienes o los derechos que estén situados, los bienes que estén situados en Venezuela o los derechos que puedan ejercerse dentro del territorio nacional. Ellos solamente graban por lo que tengan en Venezuela. En el caso de personas naturales jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales de nacionalidad venezolana, no residentes o no domiciliadas, igualmente, si son no residentes o no domiciliados, pues ellos van a tributar solamente por esos bienes y esos derechos que se encuentren dentro del territorio nacional, a menos que estas personas tengan un establecimiento permanente. Si tienen un establecimiento permanente, pues ese establecimiento permanente va a tributar por los bienes que sean atribuibles a ese establecimiento permanente, que estén en el país, ¿ok? Básicamente, esta ley también establece cuáles son los criterios para considerar si una persona es residente o no es residente. En el caso de personas naturales, establece los supuestos o los criterios de residencia, los cuales difieren de los estipulados en el Código Orgánico Tributario y en la ley, y tomas conceptos de los convenios para evitar de la doble tributación.
En el caso de las personas naturales, aquellas que permanezcan en el país por un periodo continuo o discontinuo superior de 183 días, durante el periodo de imposición califican como residentes. Es decir, entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre, si estuvieron 183 días, calificas como residente. ¿Qué quiere decir que califiques como residente? Bueno, que vas a grabar por la totalidad de todo tu patrimonio. Esté ubicado en Venezuela o esté ubicado fuera de Venezuela. Que se encuentre en el país el núcleo principal o la base de sus actividades. Esto es un concepto que está en los convenios, que no está estipulado en leyes locales. Entonces, si el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos está en Venezuela, esa persona califica como residente fiscal en Venezuela a fines del impuesto a los grandes patrimonios. En el caso que tenga nacionalidad venezolana, pero resulta que, bueno, ya acredita su nueva residencia fiscal en otro país, pero resulta que ese país está dentro de la lista negra o las jurisdicciones de baja imposición fiscal. Entonces, esa persona, igualmente, aunque tenga su residencia en otro país, si esta es una jurisdicción de baja imposición fiscal, se considera residente en Venezuela y grava sobre la totalidad de su patrimonio. Adicionalmente, hay otras presunciones para calificar a estas personas como residentes fiscales. Por ejemplo, si esa persona es de nacionalidad venezolana y resulta que él no vive en Venezuela, no ha estado el periodo de 183 días en Venezuela, pero su hijo sí, su esposa no separado legalmente, pues también, o ellos tienen los centros de intereses vitales en Venezuela, bueno, esta persona pasa automáticamente a ser residente en Venezuela a fines de este impuesto. Y a menos que esto se admite por el contrario, que esta persona pueda probar su residencia en otro país. ¿Ok? En el caso de las personas jurídicas, las que van a ser residentes son las que han sido constituidas en Venezuela, que tengan su domicilio fiscal en Venezuela o tengan la sede de dirección efectiva dentro del país. Alguien creo que tiene por ahí el micrófono encendido. Sí, Verónica, voy a aprovechar que tú estás haciendo referencia. Ok. Sí, voy a hacer un momentico, Verónica, discúlpame. Por favor, agradezco, ya lo estaba escribiendo por el chat, ¿ok? A las personas que tienen el micrófono y la cámara encendida, les pedimos por favor que los apaguen, porque eso consume megas de la presentación y hace a veces inclusive ya cargar el tema de conexión dentro de nuestro país. Entonces, por favor, apaguen el micrófono, apaguen la cámara, ¿ok? Las personas que igualmente nos están manifestando que tienen problemas del audio, lamentablemente, pues pareciera que es un problema específico, puntual de su equipo, de su máquina, ¿ok? Y la primera recomendación es que salgan y vuelvan a entrar a ver si se logra solucionar. Si no, también es importante lo que está colocando acá Ricardo Ruete, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, que quienes tengan problemas por acá, por la plataforma, también está activo el canal CCP Miranda Oficial en YouTube. Verónica, mil disculpas por esta interrupción, pero bueno, aproveché tu pausa para dar estos tips. Tranquilo, gracias. Gracias, Wilfred. Entonces, continuamos. Luego también establece esta norma lo que no establece una norma general de territorialidad, pero establece, bueno, cuáles bienes se consideran que se encuentran dentro del territorio nacional. ¿Esto para qué? Bueno, las personas que no califican como residentes domiciliados en el país, solamente van a gravar por los bienes que se ubiquen dentro de Venezuela. Entonces, pues estas normas sirven para ver de qué bienes estamos hablando, cuáles son esos bienes. Creo que siguen con el micrófono encendido. Ok. Los derechos reales sobre bienes inmuebles pues se consideran ubicados en Venezuela. Por ejemplo, las naves, aeronaves, búsquedas, accesorios, vehículos automotores de matrícula nacional se consideran como bienes situados en el territorio nacional. Los de matrícula extranjera se consideran situados en el territorio nacional siempre que hayan estado en el país o hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de 120 días durante el periodo de imposición, que este periodo de imposición viene de octubre a septiembre.
títulos, acciones emitidos por sociedades venezolanas se consideran de fuente territorial. Venezuela tiene suscritos 34 convenios para evitar la doble imposición. Dentro de esos convenios, dentro de estos 34 convenios, tenemos 17 que incluyen dentro de su ámbito de aplicación el impuesto el impuesto al patrimonio. Aquí del lado derecho pueden observar los que están en el recuadro. Estos son los convenios en donde se incluye dentro del alcance del convenio el impuesto al patrimonio. Entre ellos está Alemania, España, Noruega, Suiza, Canadá, China, entre otros, ¿no? Básicamente, estos convenios van a tener preferencias sobre la aplicación de la ley local, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y lo que es el Código Orgánico Tributario. En términos generales, en los convenios se establece que el patrimonio va a ser gravable en el país de residencia del contribuyente. En los casos de bienes inmuebles, pudiera darse que también sea gravado en el país donde esté ubicado el inmueble, si es diferente del residente. En ese caso hay una doble tributación que va a ser atenuada o aliviada con los mecanismos establecidos en este propio convenio. Esta norma en particular, la norma local, no establece una norma para atenuar o aliviar la doble imposición fiscal en los casos en que la persona califique como residente fiscal que va a ser gravado por su patrimonio mundial. ¿Ok? Entonces, en el caso de estos convenios, estos sí serían aplicados de manera preferente frente a la ley local. ¿Cuál es la base imponible? Que aquí me imagino que es donde tienen todas las preguntas. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? Una vez que ya sabemos cuál es el hecho imponible, cuáles son los sujetos pasivos, quiénes están sujetos a este impuesto. Ahora vamos a ver cuál es la base imponible. Va a ser el valor total de los bienes y derechos conforme a las reglas establecidas en esta ley. ¿Y qué vamos a excluirles? Vamos a restarle los pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre esos bienes y los bienes y derechos exentos o exonerados. ¿Ok? Básicamente, hasta el momento, las exenciones que tenemos son las dispuestas en el artículo 13, no hay exenciones adicionales, en su gran mayoría están orientadas a personas naturales. Dentro de las excepciones están la República, el Banco Central de Venezuela, los entes descentralizados, la vivienda registrada como vivienda principal ante la administración tributaria, en el caso de las personas naturales, la vivienda que esté registrada, esa puede ser excluida, está exenta de la base de cálculo. El ajuar doméstico, efectos personales del hogar, excepto joyas, objetos de arte y antigüedades, están exentos de este impuesto. Prestaciones sociales, beneficios derivados de las relaciones laborales, incluyendo aportes y rendimientos de fondos y cajas de ahorro. Bienes y derechos de propiedad comunal, en el caso de activos invertidos en lo que es la actividad, siempre y cuando se realice a nivel primario, de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras, están exentas de este impuesto. La obra de los artistas, mientras sea propiedad del autor. Y bienes situados en el país que pertenezcan a misiones diplomáticas o consulares sujetas a cláusulas de reciprocidad. Dentro de la norma se establecía la facultad de otorgar exoneraciones por parte del Ejecutivo a determinados sectores o a determinados bienes o categorías de activos. Sin embargo, pues a la fecha no se ha dictado ninguna exoneración en relación a este impuesto y de acuerdo a lo que está en la disposición transitoria tercera, no le es aplicable exenciones o exoneraciones establecidas en otras leyes. Por ejemplo, en el caso de bonos de la deuda pública nacional emitidos por la República que están exentos de impuestos sobre la renta, bueno, la exención de impuestos sobre la renta no aplica el impuesto a los grandes patrimonios. Aquí estaría grabado. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la base imponible? ¿Cómo determinamos el valor atribuible a estos bienes? La ley establece
cuáles son los parámetros que tenemos que utilizar para cada uno de estos bienes. En el caso de los inmuebles situados en el país, la base imponible va a ser el mayor entre estos tres conceptos: valor de catastro municipal, valor de mercado, valor de adquisición actualizado conforme a la metodología implementada por la Administración Tributaria. Esta metodología, pues si recordamos, dentro de lo que es la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios, se establecía que 60 días después a la publicación de esa norma, saldrían las normas relativas a la valoración de los bienes. Pues bueno, aquí ya estamos violando el principio de legalidad tributaria, porque le corresponde a la ley fijar todos los elementos del tributo: cuál es la base imponible, cuál es el hecho imponible. Todo esto corresponde a la ley, no puede ser delegada, no puede ser hecha vía providencia administrativa, vía regulación. Al final, esa providencia administrativa fue emitida donde se establecía algunos parámetros, pero básicamente delegó al portal que lo que iba a ser la metodología o el valor de adquisición actualizado bajo la metodología de la Administración Tributaria iba a ser publicado a través del portal fiscal. Esto, pues, no fue publicado en aquel momento y no ha sido publicado a la fecha, con lo cual, para el caso de inmuebles situados en el país, solamente tenemos dos valores con los cuales comparar: valor de catastro y valor de mercado. Ahora, vamos a revisar esto y abarcamos lo que es valor de mercado. Luego tenemos los inmuebles en el exterior. Lo que me establece la norma es: vas a considerar el mayor entre las reglas fiscales propias del país extranjero y el precio corriente de mercado del 30 de septiembre. Entonces, básicamente, en todos estos casos tenemos que documentar todos estos valores y basado en, bueno, cuál es el mayor valor, es el que vas a tomar como base imponible, pero tienes que tener la documentación, ¿ok? Eso tiene que quedar documentado. En el caso de otros bienes inmuebles, estos otros bienes inmuebles se refieren a los inmuebles que derivan de contratos de multipropiedad, tiempo compartido. En el caso de ese tipo de bienes inmuebles, se va a considerar el mayor entre valor de mercado al 30 de septiembre y el precio de adquisición. En el caso de acciones, si son acciones que cotizan en bolsa, vamos a tomar el valor de la cotización de esa acción al 30 de septiembre del 2020, según, bueno, sea la cotización que tenga en el mercado para ese momento. Si no cotiza en la bolsa, entonces vamos a tomar el valor patrimonial que tenga, es decir, en el último balance aprobado, que para el cierre del último ejercicio del impuesto sobre la renta. Es decir, si tenemos una inversión en acciones en una compañía que su ejercicio fiscal coincide con el año civil, es decir, su ejercicio es de enero a diciembre, el último balance que debería tener, bueno, aprobado en teoría, puede ser que no lo tenga aprobado, pero el que va a tener, el que nos tenemos que referir, es al del 31 de diciembre del 2019. Y ahí vamos a ver cuánto es el monto del capital, cuánto es el monto de las reservas, y lo vamos a dividir entre el número de acciones que poseemos en esa inversión. Ese va a ser el valor que vamos a considerar a fines de la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Este último balance aprobado, pues tenemos que ver si el balance es a cifras históricas, el aprobado, o es a cifras reexpresadas. Si el balance es aprobado en cifras reexpresadas, pues lo que vamos a tomar son las cifras reexpresadas. En el caso de joyas, objetos de arte y antigüedades, vamos a tomar precio corriente de mercado al 30 de septiembre y lo vamos a comparar con el valor de adquisición actualizado conforme a la metodología impuesta por la Administración Tributaria, la cual no tenemos, con lo cual en el caso de joyas, objetos de arte y antigüedades, por ahí hay otro micrófono abierto. Disculpa, Verónica.
Disculpa, Verónica, voy a hacer una última advertencia. ¿Sí? Voy a hacer una última advertencia para que, por favor, apaguen los micrófonos y apaguen las cámaras de las personas que lo tienen encendido. De no hacerlo, me voy a ver en la obligación, ¿sí?, de tener que sacarlo de la sala, ¿okay?, para que entonces la actividad no tenga que ser interrumpida nuevamente. Entonces, para minimizar este tipo de situaciones, ¿okay?, les pido, por favor, que apaguen su micrófono. Estoy haciendo una revisión rápidamente acá y estoy viendo que tengo 2 personas con las cámaras encendidas. Específicamente, y disculpen que me tome la de hacerlo, la señora Mirta Cordero tiene la cámara encendida, el señor Dani Espinosa igualmente tiene la cámara encendida. Por favor, les pedimos apaguen la cámara y permitan la fluidez de la información. Gracias y discúlpame nuevamente, Verónica, pero ya no me quedaba otra alternativa sino hacerlo bajo este esquema. Si no, y todavía la persona Gracias, sigue hablando. Wilfred. Si no, esperamos un ratito a ver si creo que es una televisión prendida. Ahora sí. Continuamos. Verónica, permíteme un segundito. Yo voy a hacer una pruebita acá, Verónica, ¿ok? Por si acaso, si te desconecta el sonido, permíteme un segundito. Voy a hacer un ajuste acá directamente en la plataforma. ¿Ok? A ver si así lo va a tener. Ok. ¿Listo? ¿Continuamos? Ok, Verónica, ¿me escuchas? Sí, continuemos, Verónica. Sí, creo te que escucho perfecto. Superé la prueba. Ok, perfecto. Buenísimo. Adelante. Continuamos. Entonces, bueno, estamos hablando cuál es la base o cuál es el valor atribuible en el caso de joyas, objetos de arte y antigüedades. Básicamente lo que establece la norma es toma el mayor entre precio corriente de mercado al 30 de septiembre y valor de adquisición actualizado conforme a las normas dictadas por la Administración Tributaria, las cuales no tenemos, con lo cual el valor que le vamos a dar a joyas, objetos de arte y antigüedades va a ser valor de mercado. Regla de valoración, el artículo 22 establece la regla de valoración general y lo que establece es, bueno, todo lo que no esté dentro de los artículos anteriores, los bienes que no estén contemplados ahí, vamos a tomar precio corriente de mercado versus precio de adquisición actualizado conforme a las normas dictadas por la Administración Tributaria, las cuales tampoco tenemos, con lo cual tomaríamos el valor de mercado. Entonces, en el caso de joyas, objetos de arte, antigüedades, la regla general y inmuebles en el país, bueno, inmuebles del país es un poquito distinto, pero en estos dos casos vamos a tomar valor de mercado. En el caso de inmuebles situados dentro de Venezuela, vamos a tomar el mayor entre valor de cadastro y valor de mercado. Ok, en relación a lo que es valor de mercado, la ley no establece un concepto, lo que debe entenderse por valor de mercado. En la legislación venezolana tributaria tampoco tenemos una norma, a excepción de esta que pues les coloco acá, establecida en la ley de impuesto al valor agregado. Si se fijan en los artículos donde se determinan los valores atribuibles a los bienes, habla de valor de mercado para bienes inmuebles. Para el resto de los bienes habla de precio corriente de mercado. Pues no sabemos si hay una diferencia entre los dos o realmente, bueno, se refiere a valor de mercado en términos generales. En la ley del IVA, que grava básicamente bienes, la venta de bienes muebles, no inmuebles, establece que el precio corriente de mercado es el que el precio en el mercado de un bien será el que normalmente se haya pagado por bienes similares en el día y lugar donde ocurre el hecho imponible como consecuencia de una venta efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor no vinculados entre sí. Entonces, básicamente el valor de mercado va a ser el valor o el precio que esté dispuesto a pagar un tercero que no esté vinculado en condiciones de libre competencia, ¿no? Al final, esto es una estimación, esto no es una determinación sobre una base cierta, sino que al final va a ser
una estimación, no finalmente vamos a saber cuál es ese precio de venta cuando ocurra la venta. Cuando se dé la venta es que vamos a saber, bueno, el valor de ese bien, una vez efectuada la venta, bueno, ese es el valor que tenía ese bien. Pero hasta tanto no se efectúe la venta, pues no sabemos cuál es el valor cuál es ese valor de mercado, sino simplemente va a ser una estimación. Entonces, bueno, básicamente en relación a lo que es el valor de mercado, pues existen los estándares internacionales de valoración recogidos por los principios contables. Básicamente esto lo debe hacer un experto, una persona que pues esté familiarizada con esto. Esto establece varias metodologías basadas en mercado, en donde voy a comparar bienes y mercados idénticos o similares, lo cual en el caso venezolano pues es un poco complicado. El mercado venezolano es totalmente atípico, no es comparable con ningún otro mercado. Incluso en el caso de bienes inmuebles, pues poca la referencia que tenemos, porque incluso las transacciones que se hacen en el país, pues bien sabemos que se cotizan o se transan en moneda extranjera y no necesariamente ese valor está reflejado una vez en el contrato de compra-venta, ¿no? Que está en los registros. Entonces, realmente, pues esa información no lo tenemos. Hay un enfoque, dentro de estas metodologías, este enfoque basado en costos de reposición o enfoques basados en ingresos, en el cual pues voy a ver cuál es el flujo futuro que me va a producir ese bien y me lo traigo a valor presente. Son diversas metodologías y básicamente pues aquí tendremos que utilizar, o la persona encargada, el técnico que va a hacer la valoración, pues tendría que enfocarse en ver, siendo esto una estimación, pues que sea la más ajustada a la realidad económica de la compañía. O sea, una planta que la tenemos que no está produciendo absolutamente nada, hasta el 10% de su capacidad, pues no puede tener el mismo valor que otra planta. Hay que ver, pues, estas metodologías tienen que estar enfocadas en la realidad económica para que este impuesto sea determinado sobre una base cierta, si no, pues va a ser un impuesto totalmente confiscatorio, me va a gravar mucho más allá de lo que es mi capacidad contributiva. Si recordamos, para el primer periodo de imposición establecían unas normas transitorias, tanto en la ley de impuesto a los grandes patrimonios como en la providencia administrativa. Y básicamente lo que decía era, en el caso de inmuebles situados en el país, en el caso de joyas, objetos de arte y antigüedades, y en el artículo residual, en estos tres artículos se establecía también que ibas a evaluar la metodología o el valor actualizado conforme a la metodología dictada por la Administración Tributaria. Dado que esas normas no habían sido dictadas, lo que establecía la norma era, bueno, para este primer periodo de imposición, toma el valor patrimonial del que dispongas. Entonces aquí los contribuyentes, aquí hubo pues muchas interpretaciones, algunos tomaron valor histórico, otros tomaron valor reexpresado, otros si tenían algún avalúo hecho reciente, pues tomaron el avalúo y bueno, para este primer periodo de imposición había un poco quizás más de libertad. Ya para este segundo periodo de imposición, ya estas normas que vimos anteriormente ya son aplicables. Y si no tengo el valor actualizado conforme a la metodología dictada por la Administración Tributaria porque no ha sido publicada en el portal fiscal, que es donde va a ser publicado, pues tengo que utilizar el otro valor que me está estableciendo la norma, ¿ok? Algunos han interpretado, pues no comparto esa opinión, que estamos en la misma situación del periodo de imposición anterior, no tenemos este valor, no tenemos cómo determinarlo y estamos en el mismo supuesto del año anterior, por lo cual vamos a tomar el valor patrimonial del que dispongamos. No comparto esa posición, entiendo que existe, pero no la comparto por el hecho de que, bueno, hacía referencia a ese primer periodo de imposición y no tienes ese valor, pero tienes los otros valores, ¿ok? Entonces sí lo pudieras determinar. Esto básicamente eran las disposiciones que les acabo de comentar. La alícuota impositiva sigue igual,
estaba establecido que podía ser entre un mínimo de 0,25, un máximo de 1,50 y fue fijada en 0,25%. Continúa siendo esta la alícuota impositiva. El periodo de imposición, como sabemos, se causa anualmente y finaliza el 30 de septiembre de cada año. Hay ciertas excepciones a esta regla. Puede haber un periodo inferior a este periodo de imposición. Entre el primer periodo de imposición se iba a utilizar el valor patrimonial del que se dispusiera. Con lo cual, muchos contribuyentes, pues, tomaron el valor patrimonial que tenían disponible. Algunos tomaron valores reexpresados, otros valores históricos, otros tomaron avalúos. Si tenían avalúos, pues tomaron los avalúos. Aquí, pues, quizás este primer periodo de imposición era un poco más flexible. Les comentaba que hay interpretaciones bajo las cuales han dicho, bueno, la realidad es que nos encontramos bajo el mismo supuesto del año anterior. Todavía la administración tributaria no ha dictado esta metodología, era el mismo supuesto del año anterior, con lo cual yo debería de tomar o considerar para bienes inmuebles, repito, cuáles son los que estarían sujetos a estos inmuebles situados en el país, joyas, objetos de arte y antigüedades y el artículo residual. Bueno, para estos vamos a determinar el valor. Creo que alguien prendió también. Aquí vamos a tomar es el valor patrimonial del que dispongamos. No comparto, les comentaba que yo no comparto esta posición. Establecía que eso iba a ser para el primer periodo de imposición. Para este segundo periodo de imposición ya aplicarían entonces las normas restantes. Bueno, no tengo ese valor. Por ejemplo, en el caso de inmuebles situados en Venezuela, no tengo la metodología, el valor actualizado conforme a la metodología dictada por la Administración Tributaria, pero también puede ser que no tenga el valor de catastro, pero en teoría pudiera tener el valor de catastro y el valor de mercado. En el caso de joyas, objetos de arte y antigüedades, tengo el valor de mercado, entonces es el valor al que debería darle a ese bien. Y en los otros casos, por ejemplo, maquinarias, inventarios, pues el valor que debería asignarles es el valor de mercado, ¿ok? Aquí, básicamente son las dos disposiciones transitorias que estábamos hablando. En relación a la alícuota impositiva, les comentaba que dentro de la norma está fijado cuál es el mínimo y cuál es el máximo, un 0,25 mínimo y un máximo 1,50. Eso no ha sido modificado, sigue siendo 0,25% lo que se fijó. En relación al periodo de imposición, el periodo de imposición se causa anualmente el 30 de septiembre de cada año. Pues el año pasado también teníamos interpretaciones, es decir, la ley se está aplicando retroactivamente, no debería aplicar para este periodo, sino para el 30 de septiembre de este año. Sin embargo, muchos contribuyentes decidieron, pues, aplicar la norma y declarar el 30 de septiembre del año anterior. Esto es lo que ocurre normalmente. ¿Cuál es la excepción? La excepción es si se produce la muerte del contribuyente antes de que finalice el 30 de septiembre del 2020, debió haber presentado una declaración, el apoderado en todo caso. Se extingue a la persona jurídica o la entidad sin personalidad jurídica, la persona o entidad cambie su residencia al extranjero o se produzca la transformación de la forma jurídica. En estos casos, si hubiera ocurrido antes de finalizar el periodo, tenía que haber presentado la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. La declaración y pago se va a hacer dentro del 1 de octubre y el 30 de noviembre. Creo que en el calendario de contribuyentes especiales no llega hasta el 30 de noviembre, sino llega como hasta el 15 a mediados de noviembre. Les comentaba también, sí, creo que me quedé hablando más de 10 minutos sola. Les comentaba también que dentro de lo que son las disposiciones del impuesto a los grandes patrimonios, las disposiciones transitorias, se establece la limitación a la deducibilidad del impuesto al patrimonio en el cálculo del impuesto sobre la renta. Pues esto va más allá de lo que es el principio de reserva legal. La ley de impuestos sobre la renta permite la deducción de los tributos en su artículo 27, a excepción del impuesto sobre la renta, y de acuerdo al principio de reserva legal, solo a la ley le corresponde determinar cuál es la base imponible del impuesto. Aquí han habido decisiones judiciales distintas en relación, pues esta norma también está establecida para el impuesto a las transacciones financieras.
Luego les comentaba de los activos de las normas de control fiscal. Dentro de las normas de control fiscal establece que la administración tributaria puede desplegar todos los mecanismos de control que fuesen necesarios para determinar la exactitud de la información y los valores declarados. Cuando la administración tributaria vea o tenga sospecha de que, bueno, se omitió bienes o se subvaluaron esos bienes, puede iniciar un proceso de fiscalización y determinación tributaria. Aquí es importante comentarles lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 112 del Código Orgánico Tributario, donde se establece que cuando la ley exige la determinación del valor de determinados bienes, si la administración tributaria en su proceso determina que ese valor no es superior a lo declarado por el contribuyente en un 25%, no se puede aplicar sanción. Eso es importante tenerlo en cuenta, basado en lo que ya comentamos anteriormente. Al final, estos valores de mercado son una estimación. Esto no los vamos a determinar sobre una base cierta. También en el parágrafo, en la provincia administrativa, en el artículo 3, se establecía la obligación, esto es dirigido a las autoridades administrativas del Poder Público Municipal, a que este era aplicable a partir de este segundo periodo de imposición, debían tener mantenidos actualizados lo que era el valor de catastro de los inmuebles ubicados en su jurisdicción. Aquí es importante comentarles, sí, bueno, estuvieron con José Javier, que se los debe haber comentado más temprano, acaba, de acuerdo a la sentencia número 118 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se acordó, se aprobó lo que era el acuerdo de armonización tributaria. Como parte de ese acuerdo, se fijó la tabla de valores de la construcción y terrenos sobre el cual se van a determinar estos valores en catastro. Esta metodología está basada, no sabemos exactamente cómo fue la metodología que se utilizó para determinarlo, pero está basada en metros cuadrados y el valor del petro, ¿ok? De conformidad con esta propia sentencia, los 308 alcaldías que suscribieron el acuerdo tienen un plazo de 30 días continuos para ajustar sus ordenanzas a lo que es este acuerdo de armonización tributaria municipal, ¿ok? Y las 27 alcaldías restantes pues tienen 15 días continuos para adherirse al acuerdo. Esto igualmente, o sea, estos 30 días probablemente van a ocurrir antes del 30 de septiembre, pero igual va a entrar en vigencia, es de acuerdo a lo que está establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, una vez se ha publicado en la ordenanza municipal, en la fecha que se indique en esa ordenanza municipal que ya esté reformada y te contenga estos acuerdos. También se establece dentro de las disposiciones transitorias, dentro del artículo 5 de la provincia administrativa, y establecía que iba a ser aplicable para este segundo periodo de imposición y todos los periodos subsiguientes, se debe mantener al resguardo de la administración los documentos, registros, valor de mercado, valor catastral actualizado a la fecha de la declaración emitido por la autoridad competente. Es decir, todos esos valores que tomemos para lo que es la determinación de la base imponible, debemos tenerlos documentados porque pueden ser exigidos como parte del proceso de fiscalización. Ahora bien, ¿qué pasa si no pagamos este impuesto, omitimos o cuando omitimos bienes o esos bienes están subvaluados? Como les comenté, si están subvaluados de acuerdo a la determinación que hace la administración y eso no supera un 25%, no se aplica sanción. Si superara este monto, bueno, entonces la multa va del 100 al 300%, que se aplica en su término medio, que es el 200%, más los intereses moratorios. En caso de fiscalización y aceptación del reparo, esta multa de 200 pasa a 30%. Aquí es importante comentarles que aunque el Código Orgánico Tributario, saben que esas multas se actualizan por el valor de acuerdo al código que está vigente, el 2020, que fue publicado en febrero, se actualiza por el valor del tipo de cambio de mayor valor publicado por el BCB. Sin embargo, como el Código Orgánico Tributario del 2020 fue publicado
y ya había iniciado el periodo de imposición que grava el impuesto a los grandes patrimonios, aplicaría el código del 2014. Con lo cual, esa actualización se va a hacer, pero por unidades tributarias. Y ya para culminar, quisiera hacerle algunas consideraciones finales. Aquí es importante, en el caso de aquellos sujetos pasivos que no lleguen o aquellos contribuyentes especiales que luego de hacer todos los cálculos, atribuir los valores de acuerdo, determinar la base imponible de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley y no llega a las 150 millones de unidades tributarias, entonces en este caso, bueno, evaluar si presentas o no presentas la declaración. En términos generales, no estaría sujeto al impuesto, no tendrías que presentar la declaración. Sin embargo, bueno, se puede evaluar, bueno, de repente me conviene más presentarla, no voy a aparecer como omiso. Después quizás ve el CENIAT que yo no declaré siendo contribuyente especial y inicio un proceso de fiscalización donde voy a tener que, pues, ir a todo ese proceso. Entonces, bueno, prefiero declarar y, pues, ya ahí el B no está sujeto o no llega al mínimo tributable. Pues revisión de la determinación del valor de mercado de los bienes atendiendo el principio de realidad económica. Al final el valor de mercado de inmuebles pues va a tener que ser determinado por un especialista. Lo que sí tenemos que estar pendientes y revisar es que efectivamente la determinación de ese valor de mercado haya sido realizado siguiendo una metodología de acuerdo a los estándares, de acuerdo a los principios contables, pero que se ajuste a la realidad económica de ese contribuyente, ¿ok? Porque si no, va a ir más allá de lo que es su capacidad contributiva. Documentar esta determinación del valor de mercado con un estudio de valoración, pues tenerlo documentado porque ya sabemos que eso nos van a exigir en un proceso de fiscalización. Probablemente, pues, no tengamos de parte de lo que es la alcaldía los valores de catastro. Sin embargo, pues debemos documentar que hicimos las gestiones para poder obtener ese valor de catastro, porque esto es uno de los requisitos que también exige la norma. Debemos analizar individualmente las partidas de evaluación contable y los pasivos, unos por uno, y bueno, y finalmente tenemos que evaluar cuál es el impacto que va a tener esto en caja. No necesariamente, a diferencia de lo que era el impuesto a los activos empresariales, que solamente grababa sobre activos productores de renta, aquí pues estén o no estén produciendo renta, estos activos van a formar parte de la base imponible del impuesto y probablemente pues la compañía no tenga el suficiente pulmón para afrontar esta obligación. Entonces, bueno, sí es importante evaluar el impacto en flujo de caja, no esperar hasta el cierre, hasta el 30 de septiembre o el 15 de octubre, que ya tenemos que declarar para hacer estos cálculos, sino, bueno, anticiparnos para poder revisar con cautela todos los parámetros establecidos en la ley y, bueno, y ajustarlo a la realidad económica de la compañía. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Y abrimos a las preguntas. Exactamente, Verónica. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por tu presentación, tu paciencia, igualmente para hacer la reconexión que tuvimos que hacer, ¿no? He tratado de buscar por todas las vías posibles quién es la persona que tiene el micrófono prendido, y no ha sido posible. Okay, lo he escrito varias veces en el chat, igualmente, de que por favor verifiquen que sus micrófonos estén apagados y pues lamentablemente tampoco lo logramos por esa vía. Pero bueno, son situaciones que pasan en estas plataformas virtuales. Esperamos pues que de ahora en adelante, cuando vengan las próximas actividades, cada quien esté muy pendiente de verificar que su micrófono y su cámara esté apagado. Tengo por acá, Verónica, un planteamiento que dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando en una empresa hay un conjunto de bienes que están en posesión de este, pero no están respaldados por un documento que indique que es el propietario? Es decir, para hallar el valor de mercado, entre paréntesis, avalúos, ¿ok? ¿Qué referencia se puede tomar? Ya va. Bueno, depende de qué bienes estamos hablando. Si son bienes inmuebles, a quien se le va a atribuir ese bien es al propietario del inmueble, según constan los registros públicos. Aquellos que sean bienes muebles que no están sujetos a estas formalidades de registro,
Entonces, tenemos que adjudicarle el valor de mercado. Ahí aplicaría, si son bienes que no son bienes inmuebles, le aplicaría la regla general y deberíamos determinar un valor de mercado. Okay. Ahí, por ejemplo, bueno, mobiliario, quizás, bueno, un valor pudiera ser el ajustado por inflación. Ahí habría que ver qué valor pudiera asignarse, pero debería ser el valor de mercado. Perfecto. Tengo por acá otro planteamiento. Dice así: fecha exacta para el pago. Interpretación de la fecha del contribuyente especial. Salen dos fechas planteadas. Mira, al principio, bueno, la interpretación que le habíamos dado nosotros era, bueno, la primera fecha era para el primer número y la segunda fecha para el segundo número, ¿no? Entiendo que la interpretación que le está dando el CENIAT es que tienes ese lapso de tiempo para declarar y pagar. Bueno, luego tienes que pagar de acuerdo a lo que diga el compromiso de pago, pero tienes ese periodo para declarar, ¿ok? Entre esas dos fechas. Ok. Siguiente planteamiento dice así: si no llega al monto del patrimonio mínimo para tributar y se declara, se origina un comprobante de pago. No. Y dentro de la misma pregunta o la misma persona manifiesta lo siguiente: entonces se tendrá que hacer ese pago de impuestos. No, lo vimos el año pasado, personas que no llegaban al mínimo tributable presentaban la declaración y no se originaba pago de impuestos. Muy bien. Por acá tengo otro planteamiento, creo que es similar a uno que ya respondiste. Buenas tardes, ¿hay alguna aclaratoria del calendario de contribuyentes especiales que hay de fecha en octubre y noviembre? ¿Cuál es la fecha en que se debe declarar realmente? Sí, lo que le comentaba, entiendo que la interpretación que le está dando el CENIAT es que tienes entre esas dos fechas, de acuerdo al número en que finalice tu RIF, para presentar la declaración. Exacto. Otro planteamiento dice así: el valor del vehículo debe ser evaluado por un perito. Bueno, en realidad en el caso del vehículo debería ser valor de mercado. Pudieras buscar un valor referencial para determinar este valor de mercado. Muy bien. ¿Podría la administración tributaria determinar de oficio el uso para obligar el pago en caso de que el propietario no declare? Aquí, ¿qué querrá decir? Determinar de oficio el uso. La posesión será... Ajá, te repito la pregunta. ¿Podría la administración tributaria determinar de oficio el uso para obligar el pago en caso de que el propietario no declare? Claro, aquí igual va a tener que ver a quién se le atribuye el patrimonio. O sea, por ejemplo, si es un bien inmueble, ahí el que se le va a atribuir el patrimonio es el dueño del inmueble. Entonces, el responsable no va a ser el que posea el inmueble, sino el dueño del inmueble. Contra esa persona es que puede ir y bueno, hacerle una determinación y una fiscalización e incluirlo dentro de ese patrimonio, no dentro del poseedor, por ejemplo, del que posea el bien. Muy bien. Siguiente planteamiento: si no conozco o no tengo el documento, el precio de los bienes muebles en propiedad o posesión, ¿cómo puedo calcular el valor de mercado? Mira, ahí, como te digo, hay bienes que puedes solicitar a un perito o un especialista que te determine una metodología, pero no aplica para todos los tipos de activos. En los casos en que no aplique, bueno, un valor referencial que pudieras tener es el valor ajustado por inflación, por ejemplo. Ok. En el caso de mobiliario y equipos de oficinas declarados el año pasado, ¿debemos colocar los montos ajustados por inflación? La norma lo que dice es que en esos casos aplica el valor de mercado. Pudieras decir que, bueno, el ajustado por inflación es el valor de mercado. No estoy segura si un tercero, no sé, la inflación está tan distorsionada de mayo a mayo de este año, creo que es un 7,000%. No sé cuánto puede darte ese valor de esos mobiliarios. Tiene que ser lo que esté ajustado a la realidad, ¿no? Que de verdad un tercero vaya a pagar eso por un mobiliario. Pero aplicar el ajuste por inflación puede ser válido para determinar el valor de mercado. Ok. ¿Sería entonces recomendable utilizar las normas establecidas en los estándares internacionales de valoración a falta de reglamentación no emitida por el CENIAT? Sí, es que te vas a tener que ir por esas normas de valoración. No tienes otra manera de determinar el valor de mercado, sino yéndote por esas normas. Ok.
Si mi valor de pasivo máximo teórico está al 31 de marzo 2020, ¿puedo actualizar la provisión para septiembre de 2020? Sí, sí. En el caso de los pasivos no hay limitación, obviamente, bueno, que sean pasivos, efectivamente, de acuerdo a los principios contables, puedes registrar, lo puedes actualizar perfectamente. Ok. Bueno, creo, Verónica, que esta es la última pregunta que habían formulado y que hemos respondido, pues, de una manera Wilfred, Wilfred. Sí, al parecer tuvo una caída de internet. Ok, perdí. Hola Verónica, es Ricardo Hola, Arroete, ¿cómo ¿cómo estás? estás, Ricardo? Bien, mi amor, bien. No, no intervengo mucho porque yo como que soy el pavoso de la cosa, ¿no? Cuando tú te metes es que todos nos salimos. Aparentemente. Entonces estoy quietico aquí. Verónica, muchas gracias por tu participación, de verdad interesante este tema de la temporada, ¿verdad? Muchas gracias por tu constante aportes al colegio y al gremio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre a la orden para participar en estos eventos tan interesantes. Así es, bueno, interesante porque ustedes son los que están allí dándonos la pauta para poder atender a nuestros clientes y salir en buena ley con tantas imprecisiones que nos pone la administración. Pero Es bueno, así, ahí vamos, pues. Ajá, es es así. así, es No así. hablaste, no hablaste mucho sola, ¿viste? No hablaste mucho sola. Sí te regresaste para atrás, sí te regresaste bastante para atrás, pero bueno, está bien porque la gente va entrando y saliendo por los temas de conexión, ¿no? Sí, no ayuda mucho, no ayuda mucho el servicio de internet, pero bueno, buenísimo y muchísimas gracias. Sí, por aquí. Pero bueno, ahí vamos echando para adelante. Acá te manda saludos José Conforme, que tenía mucho tiempo sin escucharte. Ciertamente, Verónica, te teníamos un poquito olvidada, pero bueno, habíamos hecho un esfuerzo para traerte en esta temporada y nuevamente muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, siempre a la orden. Un abrazo, bueno, y feliz fin de Bueno, semana para gracias. todos. Igualmente, Verónica, feliz fin de semana y gracias por dedicarnos tu sábado en la tarde. Muchas gracias a todos por estar presentes, bueno, y la paciencia requerida para estas situaciones. Un abrazo a todos. Buenísimo, un abrazo. Chao, Verónica, saludos.